Adolf Hitler es una de las figuras más enigmáticas y estudiadas de la historia. No solo fue responsable de los crímenes más brutales jamás cometidos, sino que supo conquistar las mentes y voluntades de cientos de miles de personas. La intriga es cómo un artista fracasado logró transformarse en un orador experto y un líder feroz. Desde su juventud, su familia y amigos notaron que era diferente. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Acaso era un genio de una inteligencia superior? ¿O un psicópata ególatra con un complejo mesiánico? Tal vez era una terrorífica combinación de todas esas cualidades. En esta nueva entrega de Historia Militar, te proponemos sumergirnos en la psiquis del Führer para entender por qué todos pensaban que era una persona distinta al resto. Acompáñanos en este turbulento viaje a través de una de las mentes más oscuras de la historia. El 20 de abril de 1889, alrededor de las 6:30 de la tarde, nació Adolf Hitler en el seno de una familia de clase trabajadora oriunda de Braunau, Austria. Al cabo de 2 días fue bautizado por el padre Ignaz Probst, como casi todos los niños nacidos en esa localidad. No había nada eminentemente especial en aquel infante. Sin embargo, su madre, Clara Hitler, sabía que su hijo era especial aún desde pequeño. Un detalle poco conocido sobre los progenitores del Führer es que eran familiares. Clara y Alois eran primos segundos que se casaron y tuvieron media docena de hijos. Desgraciadamente para la pareja, solo Adolf y su hermana Paula lograron sobrevivir a la infancia. Una de las particularidades del joven Hitler es que no hablaba con acento austríaco pese a haber nacido en Braunau. Durante su juventud el alemán era el dialecto más hablado en la Baja Baviera. La nacionalidad austríaca de entonces era objeto de polémica. Muchos habitantes de esa región se sentían hermanos culturales de las provincias germanas debido a una larga historia en común. Esa fue la primera identificación del futuro líder nazi con la identidad alemana. Gracias a la magia del cine y más en particular a los trabajos documentalistas de los hermanos Lumière, podemos echar un vistazo al mundo en que se crió el Führer. Estas son las calles de Viena, capital de Austria, en el año 1896. Un lugar multifacético y en constante crecimiento. En aquel entonces Adolf Hitler era un niño de apenas 7 años, y el mundo que lo rodeaba ya comenzaba a moldear su oscura visión. Según el propio Adolf Hitler, su padre era un hombre frío y distante. No se querían, y su relación tenía un alto grado de violencia. De acuerdo con Paula, el patriarca era brutal con su hermano, propinando palizas diarias ante la más mínima transgresión. Para mayor sufrimiento, los niños de la familia no habían podido hacer amigos de forma duradera. Debido a constantes cambios de vivienda, la infancia del Führer transcurrió en diversos poblados hasta que por fin la familia se ubicó de forma estable en las afueras de Linz. Allí comenzaron los problemas escolares que lo acompañaron durante toda su juventud. El futuro Führer tuvo que repetir su primer año de secundaria debido a las malas notas. Las profesoras austríacas del niño lo recordaban como un jovencito flaco y pálido, solitario. No era particularmente brillante, pero sus problemas académicos causaron sorpresa ya que demostraba talento e interés. El inconveniente estaba en su actitud. Era rebelde y le gustaba llevar la contra. De acuerdo con su profesor de francés, el joven Hitler no disfrutaba del trabajo, por eso terminó reprobando muchas materias. El tutor lo describe como un niño extravagante y retraído, pero también con signos de una gran capacidad intelectual. Luego de unos pocos años de tranquilidad, la familia sufrió un duro golpe en 1903,
cuando el patriarca Alois Hitler falleció de un sorpresivo paro cardíaco. El hombre dejó a sus hijos y esposa los modestos ahorros que había guardado durante todos esos años. Esto acrecentó los problemas escolares del joven, por lo que fue enviado a una escuela estatal a 40 kilómetros de su casa. Allí las cosas siguieron el mismo curso. Profesores sorprendidos por el pésimo desempeño académico de Adolf Hitler. Repasemos brevemente su boletín escolar de 1904. Alemán, desaprobado. Geografía e historia, aprobado. Matemáticas, desaprobado. Física, aprobado. Dibujo a mano alzada, muy bien. Deportes, excelente. En esas notas es posible distinguir cuáles eran los intereses del futuro líder nacionalsocialista. El estudio del pasado le resultaba fascinante, ya que en esos relatos y mitos había una idea majestuosa y delirante de lo que podía llegar a ser una gran Alemania. Al mismo tiempo, el deporte era importante para mantener un cuerpo libre de excesos y listo para la guerra. Muchos expertos han intentado analizar esta etapa de Adolf Hitler, advirtiendo que se trata de una edad formativa donde aparecen los primeros conflictos personales. Diversos teóricos han afirmado que el fundamento de su cruzada contra los aliados no era realmente el establecimiento de un glorioso Tercer Reich que duraría 1000 años y traería gloria a Alemania. En cambio, lo movilizaba algo más primitivo y que todos los humanos han sentido al menos una vez a lo largo de su vida: la envidia. El Führer siempre demostró una insatisfacción no resuelta con su persona. Esa frustración era aplicada desde lo más íntimo hasta lo más general. Si la cultura germana que amaba era humillada por fuerzas francesas, británicas y rusas, eso era también una humillación a él como individuo. De aquella época no se conserva ninguna fotografía de Adolf Hitler. Muchos compañeros de secundaria argumentan que era un joven extraño que prefería la privacidad y no disfrutaba que le tomaran fotos, incluso en contextos distendidos. Solo nos queda este retrato de perfil realizado por un compañero de curso de apellido Sturmlechner. Después de muchos intentos, Adolf Hitler terminó abandonando la educación secundaria. Por 2 años vivió de la pensión de su madre y la modesta herencia de su padre, sin hacer nada de interés. Sus familiares y amigos lo veían como un vago sin pasiones, una persona incapaz de lograr sus objetivos. Luego de ese periodo sabático, Hitler le pidió a su madre permiso y dinero para viajar a Viena para probarse en la Escuela de Bellas Artes. Este es uno de los capítulos más conocidos y estudiados en la vida del líder nacionalsocialista. El hecho de que uno de los criminales y asesinos más despiadados de la historia haya soñado con ser artista presenta una serie de contradicciones muy interesantes. ¿Era un sujeto sensible o simplemente adoraba el aspecto técnico y perfeccionista del arte clásico? ¿Tenía talento o era un pintor mediocre y con demasiado ego para tomar clases? Solo podemos pensar respuestas hipotéticas a esas interesantes preguntas. Como de seguro sabrás, Hitler fue rechazado de la Escuela de Artes tras pasar la primera prueba de admisión. De acuerdo con los historiadores y especialistas, no era un mal pintor, pero a su trabajo le faltaba originalidad y audacia. Esos elementos bien podrían haberse mejorado con los años de estudio y dedicación, pero nuevamente Hitler tenía problemas para aceptar sus propias limitaciones y por ende a escuchar a personas en posiciones de autoridad que pudieran enseñarle algo. Antes de continuar, veamos algunas de las pinturas que el Führer hizo durante su juventud. El rechazo de la Escuela de Arte fue seguido de otro duro golpe para Adolf y su hermana Paula: la muerte de su madre debido a lo que entonces fue diagnosticado como una hinchazón. Probablemente se trataba de algún tipo de cáncer que carcomió a la matriarca durante meses. Adolf pasó ese periodo cuidando de la mujer, entregando cada minuto de su vida a velar por la salud de una de las pocas personas por las que expresó afecto genuino.
Después de varios años con trabajos temporales pintando postales, Adolf Hitler decide abandonar Austria para evitar el servicio militar obligatorio. Su destino es una ciudad que hacía años le fascinaba, Múnich. Al poco tiempo, el 28 de junio de 1914, el archiduque Franz Ferdinand fue asesinado. Así caía la primera pieza de ese dominó conocido como Primera Guerra Mundial. Según lo escrito en su libro Mein Kampf, cuando estalló el conflicto, Hitler se arrodilló y agradeció a los cielos por ser parte de ese momento histórico. Este rasgo de su personalidad fue acentuándose cada vez más a lo largo de los años y a medida que ascendía en la política alemana. Él sentía que el universo conspiraba a su favor, que tenía un destino glorioso escrito para sí y que tan solo debía reclamarlo. Pero antes había una brutal guerra que librar, la más grande que conoció el planeta hasta ese momento. La Primera Guerra Mundial inició el 28 de julio de 1914. Al igual que millones de civiles, Adolf Hitler fue reclutado a luchar en los campos europeos. Luego de su primer combate con el regimiento bávaro, el joven fue ascendido a cabo. Ese sería su único logro militar durante el conflicto, no por falta de méritos, sino porque él mismo rechazó otros ascensos. Un nuevo rango hubiera implicado una reubicación y el trabajo con nuevos compañeros, y el joven Führer estaba muy a gusto con el personal del regimiento. Era la primera vez en 25 años que el austríaco no se sentía solitario. Era parte de algo más grande, de una suerte de familia hermanada por la defensa de los valores germanos. Es por sentimientos como ese que agradeció al cielo de rodillas cuando estalló la guerra. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto brutal. La combinación de armamento moderno con tácticas del siglo pasado resultó en un baño de sangre a lo largo de Europa. En ese contexto, la estricta vida militar y la organización eficiente del ejército germano fueron una grata sorpresa para Adolf Hitler. Ese niño revoltoso y con problemas de atención sentía que había encontrado un lugar en el que la disciplina y los maltratos sí tienen un propósito claro. Esa misma filosofía lo acompañó durante años y trató de aplicar la misma dureza al entrenar a los soldados del Tercer Reich. Por fortuna para los historiadores, aún se mantienen algunas fotos de Adolf Hitler junto a sus compañeros. Si bien él disfrutaba de la vida entre sus camaradas, esas capturas lo muestran taciturno, serio y siempre alejado del resto de los soldados. Su lenguaje corporal parece expresar dos cosas a la vez. Por un lado, el disfrute de la vida militar. Por el otro, una sensación de merecer más y no encontrarse entre compañeros que estuvieran a su altura. Muchos integrantes del regimiento bávaro lo recuerdan como un sujeto extraño, entusiasmado por la guerra y con un profundo desprecio por las personas comunes que permanecían fuera del conflicto. La vida de Adolf Hitler dio un vuelco brutal el 5 de octubre de 1916, cuando fue herido por artillería británica. Tuvo que ser llevado de emergencia al Hospital de la Cruz Roja ubicado en Willits, al sur de Berlín. Se mantuvo allí hasta los primeros meses de 1917, cuando regresó a su labor como mensajero, aprovechando su facilidad para el deporte y su buena resistencia al correr. Con el tiempo participó en misiones de combate más directas y peligrosas por las cuales en 1918 fue premiado con la Cruz de Hierro. Se trataba de la condecoración militar más importante que podían recibir los soldados de su rango dentro del ejército imperial alemán.
Un detalle llamativo es que durante su participación en la Primera Guerra Mundial, su experiencia con superiores judíos fue más que positiva. La gran mayoría de sus compañeros de dicho origen tenían una buena relación con el futuro líder nacionalsocialista. Es evidente que el odio hacia ese pueblo tiene otros orígenes y motivaciones. Lo que sí terminó de movilizar la psiquis del soldado fue la derrota alemana. Esa rendición fue un síntoma de debilidad nacional, algo que Hitler no podía soportar. Con el tiempo fue incorporándose a partidos de extrema derecha que demandaban un trato justo con el país, así como la expulsión de cualquier habitante que no tuviese sangre germana en sus venas. Las alianzas con estudiantes universitarios y antiguos dirigentes conservadores colocaron al futuro líder en una posición privilegiada. En los encuentros había cada vez más concurrentes, y fue allí que el joven austríaco descubrió que tenía un talento innato para hablar frente a las personas. Sus argumentos eran seductores y sus palabras contundentes. Describía al partido como una fuerza completamente alemana y antisemita. Durante más de una década continuó acumulando poder tanto en el Congreso como en las calles, hasta que el nacionalsocialismo se transformó en la principal fuerza política de Alemania. Los discursos del Führer nos permiten adentrarnos en dos aspectos fundamentales de su personalidad: la egolatría y el complejo de Mesías. En los diferentes documentos que se conservan del dictador, es posible dilucidar que él se consideraba una fuerza casi divina, destinada a liderar Alemania. La misión que él defendía no era válida solo por motivos culturales, sino que era una respuesta lógica a condiciones naturales. Él y su pueblo estaban destinados a conquistar. Era su derecho divino plantar bandera a lo largo y ancho de Europa para diseminar la cultura superior, la alemana. En parte esto puede ser visto como una sobrecompensación a esos sentimientos de inferioridad e insuficiencia que Adolf Hitler sintió a lo largo de toda su adolescencia. Desde las palizas de su padre a los rechazos de la escuela de arte, cada traspié en su vida fue acumulando un peso demasiado grande para su mente. La única respuesta posible ante tanto fracaso tenía que ser grandilocuente, única y sobrecogedora. Para dejar de ser ese joven flacucho e inútil, debía convertirse en el líder salvador de Alemania. Por supuesto, su facilidad para la oratoria y la inmediata fascinación del pueblo germano con su figura colaboraron a que esos sentimientos mesiánicos afloraran con el paso de los años. Para cometer los crímenes de Hitler, no alcanza con sentirse una deidad. Las personas deben tratarte como tal. Otro aspecto que se desprende de ese odio hacia sus propios fracasos es el desprecio que Hitler tenía por la debilidad. No nos referimos a la fuerza física, sino a algo mucho más abarcativo. El concepto de debilidad que construyó la Alemania nazi estaba fuertemente relacionado a lo espiritual, moral y racial. Es por eso que al mismo tiempo que llevaban a cabo el exterminio de decenas de miles de personas discapacitadas, tenían líderes con graves problemas de salud o deformidades físicas. El ejemplo más conocido es la pierna coja de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda. Pese a las contradicciones, Hitler siempre buscó eliminar cualquier rastro de debilidad dentro de la población. Para profundizar en este punto, cabe recordar que una de las pocas materias que aprobó en la secundaria era justamente deportes, donde recibió sus mejores notas. Es por eso que las actividades atléticas y el cuidado del cuerpo fueron fundamentales para la moral nacionalsocialista. Desgraciadamente, esas ilusiones racistas explotaron como una burbuja frente a los ojos del Führer, cuando el corredor afroamericano Jesse Owens conquistó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936.
Por supuesto, nosotros no somos los primeros que han intentado elaborar un mosaico mental del dictador alemán. En 1943, el psicólogo de Harvard Henry Murray recibió el encargo gubernamental de hacer un perfil mental de la principal figura del eje. Claro, el estudioso no tuvo oportunidad de conocer a su sujeto de estudio, pero basándose en la teoría, pudo identificar algunos de los factores que te describimos hoy. Su inseguridad, el desprecio por la debilidad, su afán de presentarse como una figura mesiánica y la baja resistencia al fracaso eran los elementos fundamentales de ese análisis. Tan preciso fue el diagnóstico de Murray que incluso predijo el final del Führer. En su trabajo sostuvo que un suicidio no sería un desenlace extraño, teniendo en cuenta la personalidad del líder nazi. El informe fue entregado a las agencias de inteligencia estadounidenses, pero jamás fue publicado de forma oficial. De hecho, permaneció oculto durante 60 años hasta que en 2005 fue descubierto. Tal era su valor que la familia de su autor acabó cediendo las licencias del original a la Biblioteca de Derecho de la Universidad Cornell. Los responsables la calificaron como una pieza única para entender la psiquis del gran villano del siglo XX. La mente del líder del nazismo sigue siendo objeto de estudio. Detrás del misterio por su personalidad y su carácter tan particular, yace una pregunta que interpela a toda la humanidad. ¿Cómo fue posible la brutalidad que aconteció a mediados del siglo XX? Después de todo, intentar comprender a este hombre diferente es una forma de darle sentido a los crímenes más aberrantes de la historia. De esta manera llegamos al final del video. Si te gustó este contenido sobre la oscura psiquis de Adolf Hitler, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar.